abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, vamos, dile milagroso, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, eso es, iglesia, decláralo. Siempre estás sobrando. Ese es nuestro Dios. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Mira cómo el abre camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Muy buenas tardes, queridos hermanos, Dios los bendiga. Hoy estamos en un día caluroso, húmedo, pero con la paz del Señor, con alegría de que somos hijos de Dios, que estamos en paz con Él, principalmente por medio de nuestro Señor Jesucristo, y también con tranquilidad porque Dios nos ha dado salvación a través de Él. Eso es lo que uno siente, lo que uno vive y lo que uno tendría que destilar. Le agradezco a Dios por esta oportunidad que me da de poder estar junto a ustedes a través de esta cámara, a través de este video. Lo estamos grabando un día antes, pero la palabra va a llegar igual. Le agradezco a mis hermanos que están escuchando. Les pido que tengan paciencia porque uno a veces es medio corto, pero Dios es el que habla a través de uno, entonces ahí se ve cómo Dios se manifiesta su poder y su gloria a través de uno, a través de todo aquel que se anima. Sencillamente es eso. Y bueno, quería saludarlos, quería también orar en este tiempo para que Dios esté ministrándonos, tanto a mí que voy a traer la palabra y también a ustedes que la van a recibir. Padre, quiero agradecerte por este tiempo en el que tú nos has permitido estar juntos nuevamente. A pesar de la distancia, estamos juntos, unidos, en coinonía, con un mismo sentir. Quiero rogarte, Padre, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Señor, me vuelvo contra toda influencia del enemigo que se quiera levantar, contra toda fortaleza mental que esté perturbando la mente de mis hermanos, de aquel que esté escuchando tu palabra. Ahora, en el nombre de Cristo, ato todo espíritu inmundo, Señor, y que tu Espíritu Santo esté trayendo la luz que necesitamos para entender ese rema que viene de parte tuya, ese mensaje que viene al corazón y a la mente del que quiere oír. Te alabo, Padre, y te bendigo, porque eres bueno y misericordioso. Gracias por tu gracia, por tu misericordia y por tu paz. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, antes que nada quería recordar el título de esta prédica: Maravillas, prodigios y señales. Le puse de título porque vine leyendo Hechos. Ayer me puse a leer un poco de Hechos y encontré que se repetía mucho estas palabras, que
que también viene al caso reiterar un poco, o más que nada, hacer valer lo que el hermano Rodolfo predicó la semana pasada, cuando contó su testimonio. Y bueno, contó justamente que él estaba al borde de la muerte cuando tuvo que subir esa distancia, y cuando bajó se dio cuenta que Dios lo había protegido. Ahí él vio un milagro y se acercó a Dios, ¿no? Así también muchos de nosotros, por lo menos a mí me pasó así. Me acerqué al Señor cuando estaba mal, cuando estaba a punto de morir. Era jovencito, tendría 20 años. Y Dios me levantó de la muerte, me dio otra oportunidad. Yo le dije, Señor, si me sacás de esta, te voy a seguir. Y fue así. Desde ese día que no me separé de Él, que lo sigo sirviendo, que lo sigo. Y bueno, me hace bien también ver el testimonio y las experiencias de otros hermanos cuando la cuentan, cuando la comentan, porque muchas veces podemos leer episodios de la palabra en donde hubo gente que también tuvo experiencias sobrenaturales con Dios, y sin embargo, cuando uno la tiene, cuando uno en carne propia evidencia maravillas, prodigios y señales, ¿no? Como lo dije recién, que es el título de esta prédica, ahí uno se da cuenta de que Dios es real, de que Él vive y que quiere tener una relación con uno. Entonces, ahí uno se acerca y ahí puede experimentar, ¿no?, la fe, puede experimentar todo eso que conlleva el estar con Dios. Y al leer el libro de Hechos, lo empecé a leer, y nuevamente, cuando cae el Espíritu Santo el día del Pentecostés, dice que los 120 fueron llenados del Espíritu Santo. Dice que los que estaban allí dando vueltas, ¿no?, porque era un tiempo de fiesta, entonces había gente de todos lados, judíos prosélitos, ¿no?, gente de otras naciones que se había judaizado y que estaba festejando esa fiesta. Entonces escucharon a los discípulos hablar en otras lenguas, escucharon a los discípulos contar las maravillas que Dios había hecho, lo que hacía en sus lenguas, y ahí en Hechos ellos dicen, miren, ¿no son galileos todos los que hablan? Esto está en Hechos capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando habla de maravillas, está hablando de cosas magníficas, cosas espléndidas, cosas que ellos mismos no las podían discernir, ¿sí? Cosas majestuosas, sublimes, grandiosas, cosas que ellos no podían explicar. No podían explicar ya del vamos de que esos judíos estuvieran hablando en sus propias lenguas. Algunos se asombraron, como dice el 12, el versículo 2, dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Unos creían y otros eran escépticos a lo que estaba pasando. Pensaban que estaban borrachos. Y eso es lo que pasa con el Evangelio, por lo general. Uno se puede acercar confiadamente al trono de la gracia, pero otros lo miran desde afuera y solamente pueden llegar a palparlo nomás, ¿sí? Le dan una probadita y después se alejan porque piensan que es difícil, que no es para ellos, que es una locura. Pero el que se acerca realmente confiadamente,
Yo me acuerdo que cuando me acerqué al Señor, no solamente me acerqué ahí en ese momento de dificultad, porque no me quedaba otra, sino que después también volví a tener ese encuentro, a querer buscar más de Dios. Leía la palabra, empecé a leer con mucho más ganas, con mucho más ahínco la palabra, con mucho más deseo, con mucho más pasión. En esa época yo estaba haciendo mi servicio militar y bueno, era bastante restringido el tiempo que tenía para leer o para ir a la iglesia, ¿no? Podía de vez en cuando, muchas veces no me dejaban salir. Sin embargo, ahí aprendí lo que era cultivar la fe. Y para que esto ocurra uno tiene que buscar, que alimentarse de Dios, de querer tener más presencia de Dios, más oportunidades para estar con Él. Y yo las buscaba, no esperaba que se me presentaran, que viniera el pastor a verme o no. Trataba de, cuando podía, hasta a veces en el puesto que me tocaba hacer guardia, me llevaba la Biblia, medio camufladita, y el Nuevo Testamento, eso chiquitito, y la leía. Y ahí me alimentaba, y ahí iba creciendo mi fe. Eso, como dice la palabra, la fe es por el oír, más allá de que es un don de Dios, también la fe se alimenta, ¿sí? Y la fe es confiar sin saber el resultado, ¿sí? La fe es tener la confianza en Dios sin saber lo que va a pasar más adelante. Y más allá de que yo había experimentado un cambio cuando Dios me sanó, yo después podía haberme apartado. Conozco mucha gente que se apartó, pero bueno, yo gracias a Dios no es que estoy siendo autorreferencial, sino que traté de perseverar. Como decía Pablo también, ¿no? Prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Es proseguir, es disciplinarse, es proseguir, ¿no? Es seguir intentando todos los días. Esto es algo diariamente, de todos los días, es algo diario. Es como el alimento, es como comer, es como respirar. No es algo de los domingos solamente y ahora, o de los sábados que tenemos cultos, sino que es algo de todos los días. Yo creo que ahí la fe que tenía esta gente que se encuentra en Hechos, o muchas otras personas que están en la Biblia, por lo menos ahora estoy hablando de la Biblia ahora, que vivieron en la época del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento y también cuando nació la iglesia primitiva, muchos héroes de la fe, ¿sí? Ellos fueron héroes justamente porque alimentaron primero su fe, fueron fieles a Dios, confiaron en Dios. Vemos un David, un rey David, que fue el gran rey de Israel, pero cuando era un simple pastor, un pastorcito que ni siquiera el papá pensó en él cuando lo vinieron a ungir a un hijo suyo como rey, él, mientras cuidaba sus ovejas, él componía canciones, ¿sí? Cantaba, era como un director de alabanza, cantando, adorando y escribiendo también las canciones que después se hicieron salmos y que hoy en día las tenemos. Él escribió el Salmo 23, por ejemplo, como tantos otros, como la mayoría de ellos. Y ahí habla de una fe inquebrantable en el Dios de Israel, en nuestro Dios. Él se veía como una ovejita. Cuando él, siendo pastor, se veía como una ovejita y al Señor y a nuestro Dios como el pastor, como el buen pastor, como el gran pastor, cuidando de sus criaturas, de sus ovejas justamente. Hay una descripción bien detallada de eso y muy linda de cómo ese Dios todopoderoso se hace pastor según la interpretación de David y yo creo que también según la unción del Espíritu Santo que le mostró en ese momento que nosotros necesitábamos como ovejas, ese cuidado,
esa compasión, esa misericordia de ese pastor que está con nosotros. Y más adelante en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se autodenomina el buen pastor, Él dice que da su vida por las ovejas. Él dice que sus ovejas oyen su voz y van a Él. Es hermoso ver cómo esos héroes que en un principio sencillamente, más allá de que fue un gran salmo, sencillamente cantaban salmos, después tuvieron la suficiente fe, justamente por tener esa relación con Dios y esa vida de adoración, tuvieron esa fe como para derribar gigantes, como para hablarle a todo un ejército filisteo y propio también, desafiando la fe de ellos, ¿sí? Y haciéndose cargo también de esa pelea en donde él salió victorioso. Después también enfrentando no solamente sus prejuicios, sino también al rey de Israel, a Saúl, que en esa época le tenía celos y envidia. Así que fue un gran logro de él, pero fue una evidencia de que él estaba cerca del Señor, de que él estaba enamorado de Cristo, enamorado de Dios, enamorado del Creador, y que veía cómo había esa relación de pastor y de oveja con él. Entonces, ¿cómo no enfrentar gigantes? ¿Cómo después no hacerse cargo de una nación? Lo mismo Abraham, lo mismo Moisés, ¿no? Cuando Dios se le presentó, se achicó un poco, pero después siguió adelante porque Dios vio su corazón. Entonces, y después, cuando él siguió adelante y fue probada su fe, igualmente siguió creyendo y confiando en Dios. Más allá de que veía sus limitaciones, siguió confiando en Dios. Y Dios se presentó. Se presentó con maravillas, con prodigios y señales. Tal cual lo dice el libro de Hechos que la gente veía de Jesús, ¿no? La palabra también dice que las señales seguirían a los que creerían. Y ahí hay algo distintivo en los creyentes. No que los que creen van a seguir las señales, sino que las señales van a seguir a los que creen. Ojo, no es al revés. Y el que cree, ¿sí?, es hijo. Y cuando un hijo busca el amor de su padre, tiene la cobertura, tiene todo de su padre, más allá de que el hijo no lo ame como el padre esperara, el padre lo va a amar como realmente un hijo espera, que el padre lo ame. Y eso es lo lindo también de la vida espiritual, la vida cristiana, que nosotros en algún momento podemos llegar a flaquear, ¿no? Como varios personajes de la Biblia, en los que a veces uno se empodera, ¿no? El mismo David. David flaqueó, cometió sus pecados, igualmente se agarró de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, y ese Padre lo perdonó y lo volvió a su redil, lo volvió a cubrir y a seguir dándole la fama que Dios ya había propuesto darle, ¿no? Además iba a ser un antepasado de nuestro Señor. Qué mejor privilegio que ese. Pedro también, cuando dio su primer predicación, su primer discurso, él le habló específicamente a los israelitas en Hechos 2:22, y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Acá también le estaba diciendo a los israelitas: ustedes ya saben, ya han visto, ya han palpado, ya han experimentado esto sobrenatural de Dios con sus propias vidas. Y si no lo vivieron ustedes, lo vivió algún pariente de ustedes o algún vecino, pero ustedes lo evidenciaron. Vamos a pasar directamente al 36 para resumir todos los otros versículos. Esto es el capítulo 2, 22 y ahora el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto le sirvió a Pedro, básicamente, no solamente para dar su primer discurso. Él era un hombre no letrado, era un hombre del vulgo, como dicen ahí, un hombre vulgar, un pescador. Como pescador no tenía tiempo para otra cosa sino para pescar, no para andar leyendo pergaminos o las escrituras. Seguramente habrá tenido una información de las escrituras a través de su padre, quizá, ¿sí? De vez en cuando habrá ido a la sinagoga. Esos 3 años también de ministerio de Jesús con ellos, habrá aprendido también de la palabra. Seguramente en esos 3 años habrán sido años de crecimiento en cuanto al intelectual, en cuanto a lo informativo. Y eso le bastó con la llenura del Espíritu Santo. No la llanura, la llenura del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. Uno a veces está en la llanura, como lo estuvo Pedro también cuando lo negó al Señor, cuando él se creía que no lo iba a abandonar nunca y sin embargo él en un momento lo negó, lo abandonó y volvió a su antiguo oficio. Sin embargo Jesús, así como hizo con David, como hizo con tantos otros, como hizo conmigo y seguramente hizo con vos, nos tuvo misericordia, lo perdonó y lo volvió a levantar. ¿Y sabés lo que le dijo? Pedro, apacienta a mis ovejas. Pedro, apacienta a mis ovejas. Lo estaba llamando para un pastoreo también, para liderar el pastorado de la iglesia primitiva. Y Dios lo usó tremendamente, con maravillas, con prodigios y con señales. Porque él estaba lleno del Espíritu Santo, porque él buscaba de Dios, porque él no solamente tuvo un encuentro con Dios, sino que él lo siguió. No solamente fue asombrado por toda la palabra, el poder y la autoridad que tenía Cristo, sino que vio el amor de Jesús, vio su amor manifestado no solo en palabras, sino en hechos. ¿Sí? Pedro para Jesús era alguien especial, era un amigo más, era un amigo. Y Pedro lo sabía que a pesar de sus defectos, a pesar de sus flaquezas, Jesús lo amaba. Lo mismo con nosotros. Jesús nos ama y quiere que experimentemos la misma relación que Pedro tuvo con Jesús, también quiere que nosotros también tengamos la misma relación con Él. Y no es difícil. El Señor está ahí. El Señor está, dice que así como le dice a la iglesia, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Bueno, quizás pertenezcas a alguna congregación, quizás estás yendo, participando de prédicas virtuales, ya sea por la iglesia esta de San Benito o por otra, pero justo escuchas esta prédica y estás escuchando de que Jesús está a la puerta y te está llamando. No importa si estás yendo a la iglesia, si estás escuchando una prédica, si hace rato que no estás teniendo relación con tu Padre, con nuestro Padre Celestial. Pero sí, Él te está llamando ahora. Él está queriendo que vuelvas a esa relación de amistad. Y si nunca la tuviste, Él está diciéndote, yo quiero entrar a tu corazón, quiero cenar contigo y quiero hacer un banquete. El salmista en el Salmo 23 lo especifica muy bien. Mirá, vamos a leerlo. Me lo acuerdo de memoria, pero es lindo leerlo, porque a veces se me mezcla los versos. Salmo 23. Y este salmo, como les dije hoy, es un salmo que David escribió en lo más profundo de su corazón cuando era un adolescente, cuando ni siquiera era un adulto, era un jovencito todavía, ¿sí? Y él, inspirado por el Espíritu, le dijo así: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Fíjate, dice: Jehová es mi pastor y nada nos va a faltar. Quizá estés preocupado porque está subiendo el dólar, quizá estés preocupado porque no tenés confianza en ningún político, porque la cosa parece que se viene brava, porque ya era brava antes de la cuarentena, no me quiero imaginar ahora. Sin embargo, Dios nos está diciendo: Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. ¿Sí? Si vos sos hijo de Dios, sos hija de Dios, vayas o no vayas a alguna iglesia, veas o no veas predicaciones vía video, Zoom, así como esto, si vos crees en Jesucristo de todo corazón, sos una oveja más de su redil, sos hijo de Dios. Y Él te está diciendo que nada te va a faltar, que no te preocupes. ¿Sí? Ocuparse y ocuparse en lo espiritual y también en lo que nos concierne como seres humanos, ¿no? Trabajar, tenemos que trabajar, cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestra familia, hacer las tareas cotidianas, ¿sí? Del diario vivir, pero en lo espiritual tendría que ser nuestra prioridad siempre. Y muchas veces la relegamos para la noche cuando estábamos por dormir, nos acordamos de orar, y siquiera lavarnos los dientes nos cuesta tanto como orar. Muchas veces nos lavamos los dientes, nuestra higiene dental la cuidamos más que nuestra higiene espiritual, mental, digo yo, ¿no? Porque Dios quiere limpiarnos nuestra mente también, ¿sí? Y Él quiere que nosotros también renovemos nuestra mente todos los días. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Cómo? Creyéndonos lo que dice su palabra también. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Tranquilidad total. Estamos en momentos turbulentos, confiemos en que Él tiene la barca bajo control. Así como cuando estaban los discípulos en la barca y le decían: Señor, ¿estás durmiendo? ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta que morimos? Muchachos, yo tengo todo bajo control. Pero Señor, se está hundiendo el barco. Muchachos, yo tengo todo bajo control. Confíen. ¿Sí? Acuérdense que la fe es confiar sin ver el resultado. No es fácil. Pero ¿quién dijo que iba a ser fácil la vida? Vinimos al mundo sin saber muy bien cómo era, pero ya que estamos metidos en ella, tenemos que saber que no es fácil. Pero confiemos. Si el Señor lo dice aquí en su palabra, confiemos. Él va a confortar nuestra alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Nos va a guiar a ser justos. ¿Sí? Justos en su justicia, no en la nuestra. Nuestra justicia es brava, nuestra justicia. La justicia es de, este me hizo algo, le hago la cruz y listo. No, es una justicia divina. Una justicia con gracia, con misericordia y con paz. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay un decir: yo estoy con vos. Levántate, no tengas miedo, ánimo. A pesar de que estás pasando por momentos difíciles, pero yo estoy con vos. Tenés problemas, tenés enfermedades, yo estoy con vos. Cree que yo soy un Dios que puedo sanar cualquier enfermedad. Justamente el título de esta prédica es Maravillas, Prodigios y Señales. Y esas señales van a seguir a los que creen. Y si vos crees, se van a manifestar. Confiá, se van a manifestar. Tenés que confiar y creer. Acordate, el resultado va a ir de acuerdo a tu fe. ¿Sí? Unges mi cabeza con aceite, dice el 5b. Mi copa está rebosando. Qué hermosa esa figura. Unges mi cabeza con aceite. No sé si ustedes sabían que los pastores en la antigüedad ungían a las ovejas, a los chivos, con un aceite en sus cabezas.
porque había una mosca que hacía nidito en las orejas o en la nariz del bichito, y ese gusanito, y se hacía una larva, ese gusanito se hacía un gusanito que se metía dentro del cerebro de la oveja, y era molestísimo para el animal, para el bicho, porque cuando tenía el gusanito adentro no lo dejaba amamantar tranquilo, si era mamá, o también hasta a veces se mataban, golpeaban sus cabezas contra la roca para quitarse ese dolor agudo que tenían, y acá dice que Él ungirá en nuestra cabeza con aceite, ¿no? Él va a tener esa protección en nuestra mente, ¿sí? Con el Espíritu Santo. Él nos va a proteger. Pero guarda, no creamos que Dios va a sacar de nuestra mente todo lo que nosotros queremos incorporar, no. Él va a limpiar ese filtro, ¿sí? Nuestra conciencia es como un filtro, y Él va a limpiar ese filtro para que, con el Espíritu Santo, para que nuestra mente empiece a seleccionar. Antes no seleccionábamos nada cuando no teníamos a Dios y no éramos hijos de Dios, pero ni bien vino el Espíritu Santo a nuestra vida, ni bien fuimos hijos de Dios, nacidos de nuevo, ahí hay como una selección, ¿sí? Y cuando estamos viendo internet o estamos viendo algo y viene alguna imagen indecente o algo que no tenemos que ver, ahí en nuestra mente se enciende una alarmita que nos dice danger, cuidado, esto no es para vos, esto no es para tu mente. Y bueno, y ahí está el libre albedrío, que lo seguimos teniendo, lo seguimos teniendo como antes de haber recibido a Cristo en el corazón, seguimos con esa libertad de decidir si queremos incorporar a nuestra mente cosas sanas o no. Y también me acordé del testimonio que contó la semana pasada el hermano, que se le cortó la luz cuando estaba viendo internet y justo había puesto algo que no le hacía bien. Y bueno, gloria a Dios por eso, porque Dios conocía su corazón. Yo también creo que Dios conoce nuestros corazones y sabe hasta dónde podemos llegar, sabe nuestras fuerzas, ¿no? Él nos prueba, Él no tienta, Él prueba, y nos prueba hasta dónde podemos resistir. Así que por eso también en Mateo hay una bienaventuranza que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No es al revés, no es que verán a Dios los de limpio corazón. No, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el judío asociaba la mente con el corazón. Así que si nuestra mente se mantiene en santidad, se mantiene limpia, vamos a ver al Señor. Vamos a tener esa santidad que, como dice la palabra también, sin santidad nadie le verá. Así que vamos a poder ver a Dios cuando mantengamos esa santidad. Fácil no es, pero sabemos que si está dentro de nuestras peticiones, decirle: Señor, ayúdame a mantenerme en santidad. Quiero cumplir el propósito tuyo en mi vida, ¿sí? Dios es fiel en cumplir con lo que le pedimos, y más si está dentro de su voluntad, dice la palabra. Así que qué mejor petición que esa, ¿no? Que cumplir las metas de Dios en nuestras vidas y que nos mantenga en santidad. Pero ayudémosle a Dios también, con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con lo que miramos, con lo que decimos, ¿sí? Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, terminando el versículo 6, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia me van a guiar cuando yo confíe plenamente en Dios. Cuando yo guarde todo lo que estuvimos leyendo recién, la misericordia y el bien me guiarán todos los días de mi vida, ¿sí? Hasta el final de nuestros días, si el Señor no viene antes. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mira cómo la tenía clara el salmista. A través del Espíritu Santo yo creo que fue la inspiración divina que lo hizo cantar, adorar a Dios y escribir estos versos magníficos, ¿no? Maravillosos. Esto realmente es una maravilla, ¿no? Ver que acá está resumida la vida de
de nosotros, ¿no? De una oveja de Dios, de una oveja del buen pastor. Y saber que en la casa de Dios moraremos por largos días. No hablo de una casa visible, sino que hablamos de la presencia del Altísimo, de su presencia, ¿sí? Acuérdense en que en el tabernáculo, en el templo, ahí habitaba la presencia de Dios, donde estaba el arca. Y bueno, la presencia de Dios hoy no es un lugar físico, sino es en la vida de cada uno de nosotros, de los que creemos y confiamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Querés ver maravillas, prodigios y señales? Empecé a quererle más al Señor, empecé a confiar más en Él. Yo hoy tenía ganas de contar unos testimonios, unas experiencias mías de cuando me acerqué a Él, no solamente esa que me pasó cuando ni bien me acerqué, sino muchas otras. Eso hace que uno también se alimente, ¿sí? Y tome nuevas fuerzas, ¿no? Como que uno va para atrás para tomar impulso. Y también de la misma manera uno tiene que recordar esas cosas, así como lo recordaba el hermano la semana pasada. Yo empecé a recordar a través de lo que él decía, yo empecé a recordar de cómo Dios me fortalecía, me educaba, ¿no? Me guiaba en esta escuela de la vida, que no es de la vida espiritual solamente, sino que de la vida del cristiano es completa, es integral, es vida espiritual, vida social, es la vida misma. Y a veces solemos dividir tanto que formamos grietas en nosotros mismos y Dios no, Dios nos ve en un todo, ¿sí? Como un todo. Y así creo que Dios nos ve, Dios te ve ahora. Dios te ve como un ser que Él creó, que quiere que estés preparado para seguirlo, para amarlo, para estar capacitado para ver esas maravillas que Él tiene preparadas, que Él ya preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas, ¿sí? Para que las veamos. Y sencillamente hay que pedirle, hay que decirle: Señor, vos guíame que yo quiero estar preparado para lo que tú ya tienes para mí. Esto es algo tan personal, yo quizá te estoy dando algunas pautas porque es lo que a mí me ha servido, es lo que a mí me sirve. Y bueno, cuando tengo algún tiempito medio libre y no tan libre, porque ¿quién tiene tiempo libre, no? Siendo un adulto es difícil encontrar ese hueco, pero hay que hacerlo, como todo tiempo de excelencia, uno tiene que hacerse ese tiempo. Si no, se pasa el día, se pasan las semanas, se pasan los años, se pasa la vida y terminamos pensando en Dios únicamente cuando vamos a una cama de hospital o cuando, no sé, estamos en aprietos. Pero tendríamos que estar todos los días con esa sensación de que Él está con nosotros, de que nada nos faltará, ¿sí? Que Él nos alimenta, que en delicados pastos nos hará descansar, que nos va a confortar en todo tiempo y momento. Él está ahí presto para poner aceite en nuestras cabezas, para cuidarnos, para protegernos de pensamientos. Y Él quiere vivenciar esto con vos. ¿Vos querés vivenciarlo con Él? Bueno, es momento quizá de prepararnos. Y el apóstol Pedro, cuando terminó de decir esto, fue su primer discurso. Sin embargo, hubo 3.000 que se arrepintieron, se bautizaron y fueron la primera iglesia. Y yo te animo a que también, si vos te sentís parte del cuerpo de Cristo, de ser hijo de Dios, también el Señor nos demanda de hacer lo que hace Pedro, ¿no? También de pastorear ovejas, de alimentar a otros, ¿sí? De llevar a otros a estos buenos pastos, de llevar a otros a los pies de Cristo. Y Pedro fue punzante, ¿sí? Fue directo. Le dijo lo que Jesucristo había hecho y le dijo lo que ellos habían hecho y lo que eran. A veces nos falta coraje, nos falta pasión, nos falta decisión para encarar a otras personas.
y preguntarles, ¿cómo está Dios en tu vida? ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Conoces a Jesús? Sencillamente así. Podés empezar una conversación y llevarlo a los pies de Cristo y que esa persona ya no esté más en la oscuridad, ya no esté más presa, sino que esté en la luz y pueda esa persona también ser luz. Mirá qué sencillo, cuestión de animarse. Te animo a que te animes, a que empieces esta etapa, aunque estemos en cuarentena, aunque estemos en pandemia, empezá a hablar con los que tenés cerca, con barbijo, sin barbijo, como vos quieras. Si es con barbijo, mejor quizá, porque quizás vas a estar hablando de cerquita, pero anímate, hablarle del amor de Dios a otros, que ese amor también lo puedas tener vos, porque si no, no podemos dar lo que no tenemos. Te mando un abrazo y bueno, quiero decirte que Dios te bendiga, que te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y te conceda la paz. Te bendigo, hermano, te bendigo, querido amigo, querida amiga, y bueno, será hasta la semana que viene. Bendiciones. Y aunque no podamos verlo, sabemos que está sobrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, Vamos, dile, milagroso. milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, Eso es, estás iglesia. sobrando. Decláralo. Siempre está sobrando. Ese es nuestro Dios. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Mira cómo el abre camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Una vez más. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.